Dicen que el dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca una sonrisa sincera. Durante años, los gemelos del millonario vivieron en silencio, sin reír, sin hablar, como si el alma de la casa también se hubiera apagado. Hasta que un día, una mujer sencilla, con un delantal y unas manos llenas de bondad, decidió jugar con ellos junto a la piscina, y lo que ocurrió después cambió no solo el destino de los niños, sino también el corazón del hombre que los observaba desde la puerta. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En la calle Gran Vía de Valencia, una casa moderna de piedra blanca se alzaba entre naranjos y fachadas antiguas. Desde fuera parecía perfecta. Grandes ventanales, un jardín amplio, luces empotradas en el suelo. Pero dentro, el aire estaba lleno de un silencio tan denso que parecía tener peso. Era el tipo de silencio que deja la ausencia. El que no se rompe ni con el canto de los pájaros ni con el sonido lejano del tráfico. Julián Serrano, arquitecto de prestigio, revisaba planos en su despacho con una precisión que rozaba la obsesión. Tenía 50 años y un rostro cansado que no mostraba su edad sino el tiempo detenido desde que Ana, su esposa, murió en un accidente. Desde entonces, todo lo que había diseñado se le antojaba inútil. Los edificios seguían en pie, pero su hogar se había derrumbado, sin hacer ruido. Cada mañana, el reloj marcaba las 8 y Teresa, la mujer que lo ayudaba desde antes del matrimonio, servía el desayuno en la cocina. Sobre la mesa, 3 tazas y 2 vasos de leche tibia. Los niños, Lucas y Mateo, bajaban las escaleras en pijama. Tomaban asiento sin hablar. Tenían 6 y 8 años, ojos grandes y tristes, tan parecidos a los de su madre que Julián apenas podía mirarlos sin sentir un nudo en el pecho. No era que no pudieran hablar, es que, desde el día del accidente, habían decidido callar el mundo. A veces, mientras firmaba proyectos o respondía a correos, Julián escuchaba risas lejanas de niños jugando en la calle y sentía un pinchazo en el alma. Miraba a sus hijos por el ventanal, sentados uno al lado del otro, moviendo piezas de madera sin pronunciar palabra. El columpio oxidado seguía quieto. Las luces del jardín, las que Ana había diseñado con tanto amor, permanecían apagadas, cubiertas de polvo y hojas. Era como si la casa entera hubiera cerrado los ojos. Una tarde de marzo, cuando la lluvia golpeaba los cristales con la calma de un metrónomo, Julián abrió su correo y encontró un mensaje. El asunto decía: solicitud, puesto de niñera y apoyo en el hogar. El texto era breve, pero una frase lo hizo detenerse. He trabajado con proyectos de luz y espacios para niños. Creo que puedo ayudar más de lo que imagina. Volvió a leerla 2 veces. La palabra luz le ardió en los ojos. Desde la muerte de Ana, nadie había vuelto a pronunciarla con sentido. Al día siguiente, una joven se presentó frente al portón. Llevaba una chaqueta beige y el cabello recogido en un moño algo torpe, como si se hubiera peinado deprisa. Se llamaba Elena Navarro. Tenía 27 años y una sonrisa contenida, más amable que segura. Teresa la observó por encima de las gafas, otra que no durará una semana. Murmuró mientras secaba las manos en el delantal. Julián la recibió con la distancia de quien ya no espera nada. Le mostró la casa con pocas palabras, evitando hablar del jardín. Pero cuando salieron a la terraza, Elena se detuvo y bajó los escalones hasta una de las lámparas enterradas en el suelo. Estaba oxidada, pero aún conservaba el grabado en cobre. Proyecto Jardín de Luz, Ana Serrano. Elena rozó el metal con la yema de los dedos. ¿Las cosas que se apagan también pueden volver a brillar?, susurró sin mirarlo. Julián no respondió. Por un segundo creyó escuchar la voz de Ana detrás de aquella frase. Durante la entrevista, apenas hablaron de salarios o horarios. Elena mencionó que había trabajado en guarderías y en talleres de diseño lumínico infantil.
Dijo que entendía que los niños no solo necesitan palabras, sino lugares que los hagan sentir seguros. Julián, incómodo, desvió la mirada hacia la ventana. Fuera, los árboles se mecían, y una ráfaga de luz cruzó las nubes. No sabía por qué, pero asintió. «Empiece mañana, Anne». Teresa frunció el ceño al cerrar la puerta. «No me gusta». Las jóvenes con ideas siempre terminan removiendo el pasado. Elena sonrió con respeto. «A veces es lo único que se necesita para encender una casa, señora». Aquella noche, la ciudad dormía bajo una fina lluvia. Julián caminó por el pasillo con un vaso de agua, incapaz de concentrarse en nada. Desde la habitación de los niños llegó un murmullo. Una melodía suave, casi imperceptible. Se detuvo. Era una canción de cuna antigua, la misma que Ana solía tararear mientras encendía las luces del jardín. Su respiración se detuvo. No quiso entrar. Solo apoyó la frente en la puerta y escuchó. Cuando volvió a su despacho, encendió la lámpara de escritorio y notó algo a través de la ventana. Una pequeña bombilla del jardín parpadeaba débilmente. Pensó que era un reflejo, una ilusión. Pero no. La luz volvió a titilar, tímida, viva, como si alguien la hubiera tocado desde dentro, y por primera vez en 2 años, Julián sintió que la casa respiraba. El silencio no era eterno. Solo esperaba a que alguien encendiera la primera luz. Elena llegó temprano aquella mañana. El sol apenas rozaba los balcones de Valencia, y el aire olía a pan recién horneado. Caminó con paso firme. Aunque el corazón le temblaba bajo la blusa, había pasado la noche repasando mentalmente cada palabra de la entrevista, preguntándose si aquel hombre serio y distante aceptaría de verdad su ayuda. Pero algo dentro de ella le decía que debía quedarse. Quizás porque aquella casa, con su jardín apagado, le recordaba a la suya propia antes de aprender a encenderla. Teresa abrió la puerta sin sonreír. Llevaba un delantal impecable y una mirada que medía cada gesto. El señor Serrano aún está en su despacho. «Pase». «Pero no toque nada», dijo con tono seco. Elena asintió, bajando la voz. «No se preocupe, señora. Solo quiero conocer a los niños. No lo haga todavía. No hablan. Desde hace 2 años». Teresa hizo una pausa y bajó la vista. Desde que la señora Ana no terminó la frase, Elena entró en el salón. La casa estaba inundada de una luz pálida que entraba por los ventanales, pero no había vida en ella. En las paredes, fotografías enmarcadas mostraban sonrisas que ya no existían. Una de ellas, tomada en la playa, mostraba a Ana sosteniendo a los gemelos con un farolito de papel. Era del taller donde había trabajado durante su formación en diseño. Recordó a una mujer amable, risueña, que hablaba de cómo la luz podía curar el miedo de un niño. Ana, pensó. El destino tenía un modo curioso de entrelazar caminos. Julián apareció al cabo de unos minutos. Iba vestido con camisa azul y un gesto cansado. Señorita Navarro saludó con cortesía distante. «Si aún desea el puesto, podemos comenzar hoy. Los niños están en el jardín». Elena sonrió con suavidad. «Gracias, señor Serrano. Me encantaría empezar». Salieron juntos al jardín. Las flores marchitas se mecían bajo el viento. Los 2 pequeños jugaban en silencio con bloques de madera. Al verla, Lucas levantó la cabeza con curiosidad, pero no dijo nada. Mateo, más tímido, se escondió tras su hermano. Elena se agachó a su altura y les ofreció una pequeña linterna de bolsillo. «Es mágica», les susurró. «Solo se enciende si alguien sonríe cerca». Los niños la miraron con desconfianza. Pero cuando Lucas apretó el botón, la linterna parpadeó débilmente. Sus labios se curvaron apenas, y la luz se hizo más intensa. Julián, desde lejos, observó la escena sin comprender.
No recordaba la última vez que había visto esa chispa en los ojos de su hijo. Por la tarde, mientras los niños dormían la siesta, Elena ayudó a Teresa en la cocina. El aroma del guiso llenaba el aire. ¿Por qué hace esto?, preguntó la mujer mayor, sin mirarla. Podría trabajar en cualquier sitio, porque hay casas que necesitan más que limpieza, respondió Elena. Necesitan volver a creer que pueden brillar. Teresa guardó silencio un momento y luego soltó un leve suspiro. La señora Ana decía cosas parecidas. Al caer la noche, Julián salió al porche. La brisa traía el murmullo lejano de las campanas del Carmen y el olor a azahar. Elena estaba colocando pequeñas guirnaldas solares en los bordes del jardín. «No hace falta que haga eso», dijo él. «No funcionan desde hace tiempo». «A veces basta con intentarlo», respondió ella, sin dejar de trabajar. «La luz no siempre depende de la electricidad». «Señor Serrano», él la observó unos segundos, desconcertado por aquella serenidad. En el suelo, las primeras luces parpadearon débilmente. Julián no dijo nada, pero por dentro algo se movió, como un muro que empezaba a agrietarse. Antes de irse a dormir, Elena escribió una nota y la dejó sobre la mesa. «Gracias por permitirme quedarme. Mañana traeré algo especial para los niños. Prometo no hacer ruido». Julián la leyó en silencio. Miró hacia el jardín por la ventana. 2 pequeñas luces seguían encendidas, resistiendo la oscuridad. Se preguntó si era casualidad, o si de verdad aquella joven había traído algo más que esperanza. En algún rincón del jardín, una lámpara más volvió a brillar. Y aunque nadie lo sabía aún, esa noche fue la primera en que los gemelos soñaron con su madre. Elena empezó a llegar cada mañana antes que el sol. Le gustaba caminar por las calles silenciosas de Valencia, escuchar el rumor de las persianas subiendo, oler el pan recién hecho de la panadería de la esquina. En esos primeros días, se movía por la casa como una brisa, sin alterar nada, pero dejando una sensación distinta. Teresa, aunque aún desconfiada, ya no fruncía tanto el ceño. «¿Esa chica tiene manos de luz?», murmuró una vez mientras veía cómo el desayuno salía perfecto, sin una palabra de más. Lucas y Mateo seguían sin hablar, pero algo en ellos comenzaba a cambiar. Elena no los presionaba. Jugaba cerca. Les contaba pequeñas historias sobre farolillos y estrellas que viajaban por el cielo buscando niños que se habían quedado sin sueños. A veces, cuando pensaba que no la escuchaban, Lucas levantaba la mirada. Era un gesto pequeño, pero para ella era una victoria. Una tarde, mientras Julián trabajaba en su estudio, Elena entró al jardín con una caja de herramientas. Había conseguido reparar varias de las lámparas solares que estaban oxidadas. Colocó una tras otra, limpiando los cristales, ajustando los cables. Y al final, se sentó en el suelo junto a los niños. «¿Queréis ayudarme a encenderlas?», preguntó sonriendo. Lucas negó con la cabeza, pero Mateo se acercó tímidamente. «Mira», dijo Elena, abriendo una de las tapas. «Estas luces no se encienden solas. Guardan la energía del sol durante el día y la sueltan cuando llega la noche. Como los corazones». El niño la observó en silencio. Luego, sin decir palabra, tomó el destornillador y la ayudó a ajustar una pieza. Desde el ventanal del despacho, Julián los veía. No entendía qué hacía aquella mujer trasteando con cosas viejas, pero por alguna razón no pudo apartar la vista. Su rutina se vio interrumpida por algo que hacía mucho no sentía: curiosidad. Al caer la tarde, Elena les propuso un juego. «Cuando se haga de noche, contaremos juntos las luces que consigan encenderse. Si alguna brilla más que otra, será porque tiene un secreto bonito guardado». Mateo sonrió apenas. Lucas siguió serio, pero no se alejó. La noche llegó, y cuando el cielo se tiñó de violeta, las primeras bombillas comenzaron a encenderse una a una, como si despertaran después de un largo sueño.
Los niños quedaron quietos, fascinados. Elena, sentada entre ellos, no dijo nada. Sabía que la magia de la luz no necesitaba explicación. Julián salió al porche, atraído por el resplandor. Durante un instante, creyó estar viendo una escena del pasado. Ana y los gemelos corriendo entre las luces del jardín. Tragó saliva, sintiendo cómo la memoria le apretaba el pecho. ¿Qué ha hecho?, preguntó en voz baja. Elena se volvió hacia él. Solo les he recordado que la oscuridad no siempre es mala. Que sin ella, la luz no tendría sentido. El silencio se alargó. Julián bajó la mirada y, antes de volver adentro, alcanzó a oír una pequeña risa. No fue clara, apenas un sonido leve, pero era inconfundible. Se detuvo, temiendo habérselo imaginado. Pero no. Los gemelos reían, suaves, contenidos, como si el aire les hubiera devuelto las ganas de respirar. Aquella noche Elena se quedó un rato más en el jardín, observando las luces encendidas. Pensó en Ana. Aunque nunca la había conocido bien, había algo en ese lugar que hablaba de ella, una calidez suspendida entre la tierra y las estrellas. Julián, desde la ventana del despacho, la miraba en silencio. No entendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero, por primera vez en mucho tiempo, no quiso apagar las luces antes de dormir, y mientras la última lámpara se encendía junto al columpio, Lucas susurró una palabra que nadie oyó. Apenas un hilo de voz que se perdió entre las hojas. «Mamá». No. Aquella noche, la casa volvió a tener un sonido. No era una voz completa, pero sí el principio de todas las demás. El amanecer entró suave por los ventanales, tiñendo de dorado el salón. Elena preparaba el desayuno, mientras Teresa colocaba los platos. Aquel día había algo distinto en el aire. Una ligereza que no se explicaba con palabras. Los gemelos bajaron las escaleras sin la mirada perdida de siempre. Lucas llevaba en la mano la linterna mágica que Elena les había dado días atrás. La encendió, y el pequeño destello iluminó la mesa. Teresa sonrió sin darse cuenta. «Parece que hoy tendremos un buen día», murmuró sirviendo la leche. Julián llegó unos minutos después, con la camisa medio abotonada y el móvil en la mano. «Buenos días», dijo casi por costumbre. Nadie contestó. Durante el desayuno, Elena habló de cosas sencillas. Del tiempo, del olor de los azahares, de una pequeña feria que se montaría esa semana en el barrio del Carmen. Los niños escuchaban, atentos, como si su voz les dibujara un lugar al que quisieran volver. Por la tarde, mientras Julián revisaba un plano en el estudio, escuchó pasos y risas apagadas en el jardín. Salió curioso y vio a Elena ayudando a Mateo a colgar una guirnalda de papel. Lucas corría alrededor con una cuerda de luces que aún no funcionaba. El sol se reflejaba en los cristales, y por un instante Julián se sintió fuera de lugar, como si observara su propia casa desde otro tiempo. «No deberías gastar energía en esas cosas», dijo, intentando sonar amable. Elena lo miró sin perder la sonrisa. «No es energía, señor Serrano. Es esperanza. Y no cuesta tanto». Julián se quedó quieto, incapaz de responder. Por primera vez, notó que su propia voz temblaba cuando hablaba con ella. Aquella noche, la brisa era cálida. Teresa, cansada, dejó la cocina limpia y se fue a descansar. Julián permaneció en el salón, revisando correos sin leer realmente. Desde la terraza le llegó un sonido tenue. Alguien tarareaba una canción. Reconoció la melodía. Era la misma nana que Ana solía cantar. Salió al jardín. Elena estaba sentada bajo el limonero, con los niños dormidos a su lado. Las luces del suelo parpadeaban lentamente, como un corazón latiendo. «Lo siento», susurró ella al verlo. «A veces necesitan escuchar algo que les recuerde que no están solos». Julián negó con la cabeza. «No te disculpes. Hace mucho que la casa no sonaba así». El silencio se llenó de cigarras y olor a hierba húmeda.
Por un instante, ambos sintieron que Ana estaba allí, en la luz tenue que envolvía a los niños. De pronto, Lucas se movió entre sueños y murmuró algo. Elena se inclinó, creyendo que balbuceaba una palabra cualquiera. Pero Julián lo oyó claro. «Papá». El mundo se detuvo. El arquitecto sintió que el aire se le escapaba del pecho. No fue un sueño. Lo había dicho. Su hijo lo había llamado así. Después de 2 años de silencio, se arrodilló junto a él, sin poder contener las lágrimas. Lucas dormía tranquilo, con la linterna mágica encendida entre las manos. Elena apartó la mirada, dándole su espacio. Había cosas que solo podían suceder en la intimidad del alma. Cuando regresó al interior, Teresa la esperaba en el pasillo. «¿Qué ha pasado?» «Nada», respondió Elena con voz baja, emocionada. «Solo que alguien volvió a hablar». Teresa la abrazó por primera vez. «Entonces ya no tengo miedo de que te quedes», dijo con ternura. Esta casa necesitaba una voz de mujer otra vez. Esa noche, Julián no durmió. Se quedó sentado en el despacho, mirando los planos que cubrían su mesa. Por primera vez ninguno le interesó. Cerró el ordenador y salió al jardín. Encendió, una por una, todas las luces que quedaban apagadas. La claridad inundó el césped, los árboles, las paredes. El reflejo del cristal le devolvió una imagen que no veía desde hacía años. Un padre sonriendo. Y mientras las luces del jardín ardían suaves, una voz infantil volvió a llenar la casa. El silencio, por fin, se había roto. Valencia amaneció vestida de fiesta. Las calles olían a pólvora y a buñuelos recién fritos. En los balcones, las telas de colores colgaban como banderas del alma. Y el murmullo de la ciudad era distinto. Una mezcla de expectación, música y recuerdos. Para los Serrano, era la primera falla en la que saldrían juntos desde la muerte de Ana. Julián lo había dudado, pero los niños insistieron con miradas que no necesitaban palabras. Elena preparó una cesta con chocolate caliente, pañuelos y las linternas pequeñas que ellos habían reparado. «Vamos», señor Serrano dijo con una sonrisa. «Hoy, la ciudad enseña lo que sabe hacer mejor: arder y renacer». Caminaron entre la multitud. Lucas y Mateo se aferraban a las manos de su padre. El ruido de los petardos los hizo sobresaltarse, pero Elena se inclinó hacia ellos. «No tengáis miedo, son los latidos de Valencia», susurró. Julián los miró, sorprendido de ver cómo los niños, por primera vez en mucho tiempo, sonreían abiertamente. El sol doraba sus cabellos, y por un momento, entre la gente, creyó ver la silueta de Ana riendo. Cerró los ojos un instante. No era tristeza lo que sentía, sino una forma de gratitud. La tarde cayó, y las calles se llenaron de luces. Desde la plaza principal se escuchaba el inicio de la mascletá, una explosión de ritmo y fuego. Elena tomó la mano de Teresa para guiarla entre la gente. La mujer mayor, que siempre evitaba las multitudes, se dejó llevar sin protestar. «No pensé que volvería a ver esto», dijo con la voz temblorosa. «La última vez fue con Ana. Entonces hoy es por ella», respondió Elena. «Y por lo que dejó aquí». Cuando regresaron a casa, el cielo estaba encendido. Desde la terraza se veía toda la ciudad envuelta en luces y humo. Los niños corrieron hacia el jardín, donde las lámparas solares parpadeaban. Julián los siguió con el corazón ligero. Pero, en medio del bullicio, una ráfaga de viento apagó varias luces. Y Lucas, queriendo encenderlas de nuevo, corrió hacia la parte más oscura del jardín. «¡Lucas!», gritó Julián. Pero el ruido de los fuegos artificiales ahogó su voz. Elena corrió tras el niño. Lo encontró junto al muro, con la linterna en la mano, intentando conectar un cable suelto. «No te muevas», le pidió, respirando agitada. «Es peligroso». Lucas levantó la mirada.
Sus ojos reflejaban las luces del cielo. Mamá no quería oscuridad, dijo con una voz tan clara que a Elena se le detuvo el corazón. Julián llegó en ese momento. Se arrodilló. Lo abrazó fuerte. Y algo dentro de él se quebró definitivamente. No el miedo, sino la resistencia a sentir. Tienes razón, susurró. Ya basta de oscuridad. Se levantó. Caminó hasta el interruptor general y encendió todas las luces del jardín, una tras otra. Las lámparas brillaron, encendiendo cada rincón como un manto de estrellas. La casa resplandecía, viva, bañada de una luz dorada, que se mezclaba con los destellos del cielo. Teresa y Elena observaron desde la terraza. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran de tristeza. En los ojos de Julián había una ternura nueva, la del hombre que por fin ha comprendido que el amor no muere, solo cambia de forma. Cuando el último fuego artificial se apagó, el jardín seguía brillando. Lucas se aferró a la mano de su padre y, con una voz más segura, repitió: «Papá». Mateo lo imitó, riendo. Elena apartó la vista, dejando que aquel instante perteneciera solo a ellos. Julián se acercó a ella. «Gracias», dijo. «¿Por devolvernos la luz?» Elena sonrió, pero no contestó. Sabía que la luz nunca se devuelve, solo se comparte. Desde el balcón, Teresa miró al cielo. Las cenizas de las fallas flotaban como luciérnagas. Y por un segundo, entre el humo dorado, le pareció ver el rostro de Ana sonriendo. Esa noche, Valencia ardió como cada año. Pero, por primera vez, en la casa Serrano no hubo cenizas, sino un fuego que no se apagaría jamás. Las semanas siguientes a las fallas fueron distintas. El ruido de los petardos se apagó, pero en la casa Serrano quedaba un eco luminoso, como si cada rincón hubiera aprendido a respirar. Julián trabajaba menos y sonreía más. Ya no revisaba planos hasta la madrugada. Prefería preparar el desayuno con los niños y acompañarlos al colegio. Teresa, que observaba en silencio, decía que la casa olía a pan y a luz. Elena siguió cuidando de los gemelos. Pero algo dentro de ella también había cambiado. Cada mañana, cuando regaba las plantas, se detenía frente a la placa de cobre del jardín donde aún se leía «Proyecto Jardín de Luz. Ana Serrano». Pasaba los dedos por las letras con respeto, como si saludara a una vieja amiga. Sabía que esa mujer, sin conocerla, le había dejado un mensaje: «Haz que otros vuelvan a brillar». Un domingo, Julián la invitó a quedarse para almorzar. Era la primera vez que compartían la mesa sin la sensación de estar recordando a alguien ausente. Los niños hablaban entre sí, riendo con pequeñas historias del colegio. Elena los miraba, sorprendida. «No puedo creer que sean los mismos niños que encontré hace 2 meses», dijo sonriendo. Julián bajó la mirada, conmovido. «Yo tampoco. Y tampoco soy el mismo hombre». Después de comer, los 4 salieron al jardín. El cielo estaba despejado, y el sol caía suave sobre las lámparas. Julián tomó una decisión que venía gestando desde hacía días. «Quiero mostraros algo», dijo, entrando al despacho. Regresó con un plano viejo y arrugado. En el borde aún se leía el título: «Jardín de Luz. Prototipo comunitario». Ana soñaba con crear espacios luminosos en hospitales y escuelas para niños, explicó. Pero nunca lo terminó. «Yo quiero retomarlo. Con tu ayuda, Elena». Ella se quedó inmóvil. Los ojos se le humedecieron. «¿Conmigo?» «Sí». Tú entiendes lo que ella veía. No solo diseño, sino esperanza. Los niños aplaudieron sin entender del todo, contagiados por la emoción. Teresa, desde la ventana, sonrió. Aquel proyecto no era solo un homenaje, sino una manera de continuar la vida. Esa misma semana, comenzaron a trabajar juntos.
Julián redibujaba los planos mientras Elena seleccionaba los colores de las luces y las texturas. Los gemelos recortaban papeles para maquetas. Por las tardes, el jardín se llenaba de risas, de notas de guitarra, de conversaciones sobre cómo llevar la luz a otros lugares. Una noche de abril, mientras colocaban las últimas lámparas nuevas, Elena notó que el cielo se encendía con miles de estrellas. Mira, susurró a los niños. Cada una de esas luces fue una promesa que alguien cumplió. Lucas la miró y respondió con una naturalidad que la desarmó. Entonces mamá también tiene una allá arriba. Julián se acercó, rodeando a sus hijos con los brazos. Y ahora ella tiene muchas más. Gracias a ti, dijo mirando a Elena. Porque hoy su jardín vuelve a florecer. Elena sonrió, con lágrimas discretas. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que pertenecía al pasado de alguien, sino a su futuro. El viento movió las hojas, y una de las lámparas titiló justo al lado de la placa. Teresa salió con una manta y los cubrió a todos. Hace fresco, pero la luz calienta más que el sol, bromeó. La noche se fue llenando de reflejos suaves. Julián levantó la vista al cielo y pensó en todo lo que había perdido y encontrado. La voz de Ana parecía susurrar entre los árboles. Las casas se construyen con planos, los hogares con perdón. Elena cerró los ojos. El aire olía a azahar. Y los gemelos, acurrucados, dormían entre ellos. Las luces del jardín se mantuvieron encendidas toda la noche, sin apagarse una sola vez. En Valencia aún cuentan que hay un jardín que nunca duerme. Dicen que fue creado por un arquitecto, 2 niños y una mujer que supo encender lo que otros habían dado por perdido. Porque hay luces que no iluminan paredes, sino corazones. En el corazón de Valencia, aquel jardín sigue encendido, no solo por sus lámparas, sino por las risas que regresaron, por las voces que un día decidieron volver a hablar. Julián, Elena y los niños aprendieron que la luz no está en los cables ni en las bombillas, sino en las manos que se tienden cuando alguien más se apaga. En esa casa donde antes reinaba el silencio, hoy florece un rumor suave de vida, de perdón, de segundas oportunidades. Esta historia nos recuerda algo esencial: que el amor verdadero no busca brillar para sí mismo, sino alumbrar a los demás. Que incluso después de las pérdidas más duras, siempre hay un motivo para encender una nueva lámpara. A veces, basta una mirada amable, una palabra sincera, o un gesto pequeño para reconstruir lo que parecía destruido. Porque, como las luces del jardín de Ana, el corazón humano puede iluminar de nuevo si alguien cree en él. Y es que no hay mayor arquitectura que la de un alma dispuesta a amar. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces en tu vida una simple acción cambió el rumbo de todo? Quizás un perdón no dicho, una visita inesperada, o un abrazo que llegó cuando más lo necesitabas. La felicidad, a fin de cuentas, no está en tener, sino en compartir lo poco que tenemos con amor. Y antes de despedirnos, te invito a dejar tu huella. Si esta historia te conmovió, escribe un 1 en los comentarios. Si crees que pudo ser mejor, o quieres aportar algo más, escribe un 0. Tu voz también puede encender una luz para otros. Si este relato tocó tu corazón, compártelo. Tal vez, en algún lugar, alguien necesite saber que aún hay jardines que pueden volver a florecer.